Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por venir esta tarde en la que ya el verano empieza a asomar en Jaén, pero que va a ser una tarde refrescante porque el conferenciante de hoy hace fresco todo lo que toca, incluso los saberes más profundos. Ha sido mi profesor en la licenciatura de Historia del Arte y para mí estar tan lejos de él me supone casi un hándicap, ¿no? Porque ahora somos compañeros en la Junta de Oficiales de la Económica, ¿no? Vaya a permitir que haga una presentación de Pedro en este ciclo que se titula Imágenes de Poder y el poder de las imágenes. La conferencia lleva la rúbrica La muerte de Marat y la muerte de Fernando VII. Ahora que hay tantos Fernando VII pululando todavía por España, es muy interesante que Pedro nos hable de esta temática. Cuando un sabio visita la Económica, creo que es buena ocasión para plantearle preguntas, y si tengo la ocasión, como hoy, aprovecho para que me ilustre. Es lo que suele hacer el profesor Galera con y sin micrófono, ilustrarme. Además, este sabio no es un visitante de la Económica, es parte medular de la Económica y de la cultura de nuestra tierra. Pero ¿quién es nuestro conferenciante de hoy? ¿Quién es Pedro Galera Andreu? Menuda pregunta. La pregunta debería ser ¿quién no conoce a Pedro Galera? Y como todos lo conocemos, lo conocen, permitan que solo diga que, aparte de un destacado miembro de la Junta de Oficiales de la Económica, es un profesor universitario ante el que muchos nos quitamos el sombrero. Un experto consumado en historia del arte, en Renacimiento. En nuestra catedral, yo siempre que encaro la calle Bernabé Soriano, por la parte baja de esta vía urbana, cuando vengo a la Económica todas las mañanas me acuerdo de él, porque veo la torre del reloj que me recuerda que ella y Pedro son un baluarte de la cultura en Jaén. Es un profesor, el profesor Galera, al que da gusto oír. Eso es lo que hacía yo y sigo haciendo. Digo que eso es lo que hacía yo cuando me dio clase durante mis estudios de Historia del Arte en la Universidad de Jaén. Yo salía de mis clases de Derecho Constitucional, me quitaba la corbata e iba corriendo a la clase de Historia del Arte cuando quien la impartía era el profesor Galera. Pedro es un prócer de la cultura que, siendo vicerrector de nuestra universidad, posibilitó que hasta aquí, hasta nuestra tierra, llegara la Fundación de Arte Contemporáneo Cesario Rodríguez Aguilera. En fin, Pedro Galera Andreu es un sabio respetado dentro y fuera de Jaén. Un sabio al que todo el mundo aprecia. Tanto es así que un aula de la antigua Escuela de Magisterio lleva su nombre. El otro día asistimos a este bellísimo acto. Es, en definitiva, un maestro y un amigo al que todos valoramos. Les dejo enseguida con él, pero antes de escuchar al maestro y teniendo en cuenta la temática de la conferencia, permitan que dé un salto para acabar esta presentación. ¿Qué tienen en común las máscaras africanas, algunas tablas medievales, los cuadros dieciochescos, los retratos de reyes y ciertas fotografías contemporáneas? Quizás nos venga a la cabeza la fotografía de Felipe VI y Leticia, presentada hace poco en el Banco de España, donde se muestra la obra de la fotógrafa Annie Leibovitz. Un díptico con sentido áulico en el que don Felipe viste el uniforme de gala del ejército y doña Leticia un vestido negro de tul de Balenciaga. Ya saben,
Durante 5 horas los reyes posaron para la fotógrafa norteamericana en el Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid. Ese díptico de los reyes muestra a los monarcas con la pompa y boato propio del esplendor palaciego. Una obra en la que la fotógrafa artista recoge la tradición del retrato institucional español. Este díptico real, ya saben que están separadas las dos fotografías, este díptico real bien podría dialogar con el retrato de Antonio López de la familia de Juan Carlos I, expuesto también en el Palacio Real de Madrid. Recordarán que esta obra fue un encargo que se le hizo al maestro manchego en 1993 y que se presentó después de 20 años en 2014. Y si tienen ya estas imágenes en la cabeza, les invito a que las comparemos con estas otras obras sobre el poder también. La fotografía de Lenin dando un meeting en la Plaza Roja, la del Che Guevara con ese gesto desafiante que muchos chavales de 70 años todavía llevan en una camiseta, o a los 3 de Yalta, a Churchill, a Eisenhower y a Stalin, haciendo ver al mundo entero que ellos eran el poder. O la imagen, la fotografía también de Albert Einstein sacando la lengua, o a los Beatles cruzando Abbey Road a un paso casi marcial, o esa otra imagen que ahora ha vuelto a aparecer en muchos medios de la huella de un astronauta en lo que es o dicen ser la Luna. Imágenes de poder. Pero, ¿conocen algún óleo que represente a Trump o al líder chino actual? A Bezos, al propietario de Amazon, a Soros, a Elon Musk o al dueño de Microsoft. Hoy día los retratos quizá no plasman el poder, porque el poder no quiere ser retratado, porque a veces es ominoso. El poder no quiere que lo plasmen y lo muestren a la luz pública. Por algo será. En la actualidad los retratos expresan otros valores, y aquí lo hemos visto hace poco, más intangibles, otros valores, los verdaderos valores. Y si me permiten ya para acabar, hay una idea en los textos de Platón que creo viene al caso. Me refiero a si no tienen las imágenes un estatus deficiente y si no sirven más que para la búsqueda de la verdad, para la manipulación de las convicciones y deseos humanos. Por ello, creo que haríamos bien en aclarar, como estoy seguro que ahora hará don Pedro Galera, digo, aclarar las condiciones de conexión entre imagen y poder. Gracias, Pedro, por estar aquí y gracias a ustedes porque nos vamos a deleitar con esta conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer esta doctísima presentación que nos ha puesto además ya sobre el tema, ¿no? Con estas reflexiones de José Ángel sobre el tema de la imagen del poder actualmente y lo que puede tener y diferenciarse a la vez de imágenes del pasado. El poder, lógicamente, tiende a manifestarse, esto es evidente. En la segunda parte del título, Poder de las imágenes, es precisamente que las imágenes tienen un poder por sí mismas para trastocar la realidad, o al menos la percepción convencional de la realidad. Este es el sentido que yo he querido darle a este pequeño ciclo que comprende la charla de hoy sobre dos figuras representativas del poder político
y una segunda que ya será cuando empiece el segundo cuatrimestre, ¿no?, que será sobre la imagen religiosa, que también es una imagen de mucho poder, y en particular la que he elegido, ya se lo adelanto, será el Santo Rostro, ¿no?, la imagen con un poder indiscutible. Bueno, la figura o las dos figuras que he elegido, como se ha puesto en el programa, es la primera, la de Jean-Paul Marat, un personaje que fue muy importante, que tuvo un papel bastante determinante en la Revolución Francesa, y el otro, el del rey Fernando VII. Del cuadro de Jacques-Louis David, La muerte de Marat, simplemente decir, recogiendo testimonios que ya se han escrito, porque sobre este cuadro se ha escrito muchísimo, que es posiblemente el cuadro de mayor difusión y de mayor intensidad política. Un cuadro político 100%, aunque yo creo que trasciende incluso lo que es estrictamente político. Un cuadro que tiene unas pretensiones de universalidad, que es justamente lo que yo creo que ha hecho de esta pintura la que sin duda hoy se considera la mejor pintura de este pintor, de David, que fue, como saben, un pintor indiscutible, tanto en los años de la Revolución y sobre todo, lo que después nos servirá para insistir y comentar más, cómo lo fue también con otro personaje, en principio, bastante distante de la Revolución, aunque no tanto, que era Napoleón. Fue pintor de Napoleón y fue pintor, al menos durante el dominio de los jacobinos, que era el partido, como saben, digamos, extremo dentro de la Revolución, el que representaba a la pequeña burguesía y de la cual era correligionario el propio Marat, como lo era David. Hay unos lazos de amistad que eso es importante subrayarlos, porque si no tampoco quizás se entendería este cuadro. David pinta a Marat prácticamente a partir del día siguiente de su asesinato, porque el día anterior a que Marat muriera estuvo visitándolo justo como se ve en este cuadro, es decir, cuando Marat estaba en la bañera y él asistía a hablar con él. Bueno, hablar con Marat casi siempre había que hacerlo en la bañera, porque Marat tenía una enfermedad, una psoriasis, un tipo de psoriasis, parece ser que era de tipo sexual, una sífilis o algo similar, que solamente tenía obligatoriamente que darse todos los días estos baños para poder calmar los problemas que tenía de eczema, ¿no?, en la piel. Aunque, como verán en el cuadro, no se ve rastro de esa enfermedad, lo cual ya es un dato, en principio, para tener en cuenta. Bueno, la muerte de Marat, los hechos, y también hay que narrarlos, son más o menos como siguen. El asesinato de Marat es un caso que hoy figuraría en el telediario o que figuraría en una página de sucesos, como un magnicidio, como un asesinato, un crimen de una gran gravedad por tratarse del personaje que era. Charlotte Corday, una joven bretona de una familia que era monárquica y lógicamente también desde un punto de vista ideológico, de tendencias conservadoras y monárquicas, se confabula con su familia y con más gente de Bretaña para vengar, se dice que la muerte posiblemente de su novio. Esto no está muy claro si el móvil fue vengar la muerte de su novio, cosa que sería interesante también a la hora de enjuiciar este cuadro, o fue sencillamente una típica acción o reacción, mejor dicho, de tipo ideológico en la lucha que hubo en aquellos años cruciales de 1792-93, que es cuando ocurre y cuando se pinta este cuadro, segundo año de la Revolución, 1793. Bueno, el caso es que
Charlotte Corday viaja desde Bretaña a París. Todos los días acudía muchas personas a pedirle a Marat, porque Marat era un auténtico defensor del pueblo, de los intereses del pueblo, un hombre muy populista, y ella se presenta allí como una más, en principio, que va a solicitarle algo. Lo que ella va a solicitarle, y empieza a abrirse paso entre la multitud, es que ella lleva una carta con una lista que le interesa mucho a Marat, porque es la lista de unos conjurados para dar un complot contra el propio Marat y contra la revolución. En la casa, en principio, no la dejan pasar. La amante, Marat vivía con la amante y una hermana de él, y le ponen pegas, pero ella sube la voz y dice que trae una carta que es muy importante por tratarse de una contribución a la causa. Marat la oye y dice que la dejen pasar. Entonces pasa, y ya cuando entra dentro, donde está la bañera, aparentemente se supone que le entrega un papel donde van esa lista de la conspiración, pero automáticamente lo que saca es un cuchillo que había comprado previamente y que lo llevaba envuelto debajo del chal, y le asesta unas cuantas puñaladas. Marat se resiste, grita, entra la hermana y la amante, pero ya no hay remedio. Se produce una lucha, vienen otros amigos, tiran los muebles que había por medio de la habitación, pero el crimen se ha consumado. Bueno, cuento toda esta peripecia con todos los detalles, porque lo primero que me interesa es que una acción como esta, pues lógicamente un periódico, si tuviera que recoger la noticia o un, digamos, testimonio gráfico de la época, hubiera reproducido todo lo que yo he contado. Charlotte Corday con el cuchillo, la puerta que se abre, los otros que acuden corriendo y tal. Como verán, Marat no pinta nada de eso. Aquí no está Charlotte Corday, no está la asesina, pero sí está. No está ella, pero está su arma, el cuchillo que está justamente en el suelo, muy cerca de la mano de Marat. Hay una metonimia. Ahí tenemos ya... Por Dios, con las dos. Siempre me da los dos cuando tengo que hablar. No, tomo agua y a ver si es mejor. Entonces, este es el primer detalle que yo quiero subrayar. Este es un gran cuadro, y lo es, y es un cuadro con arte, y es arte porque no reproduce literalmente lo que ocurrió. Si hubiera pintado Marat lo que ocurrió, el cuadro no tendría ninguna pregnancia, no tendría prácticamente interés. Pero aquí hay imaginación, que es la médula del arte moderno. Es decir, no pinta las cosas estrictamente como fueron, sino como él, por un lado, la ve de una forma interesada y, naturalmente, manipula la imagen. Esta es una imagen donde, como voy a comentar, paso por paso, transforma la muerte de un señor que efectivamente fue un defensor del pueblo, pero un señor que estaba con las manos muy manchadas de sangre, porque junto con Robespierre había sido de los que más había contribuido a mandar gente a la guillotina. Y ese personaje, que visto así, podríamos decirlo, de un dirigente político sanguinario, absolutista, evidentemente la imagen que nos da Marat, como ustedes ven, ya simplemente, nada más que con este flash general, no es precisamente la de un sanguinario, sino, si me apuran mucho, casi hasta la de un santo. Y efectivamente, lo que Marat, esto es lo que David pretende, es santificar a Marat. Y lo vamos a ver. Bueno, como
La escena se desarrolla en un interior donde hay un contraste de luz muy fuerte, absolutamente teatral. Hay un foco que cae desde un ángulo sobre el cuerpo del muerto, que parece que va a salirse de la bañera, es decir, desde un hiperrealismo importantísimo. Y luego hay más de la mitad del cuadro, prácticamente la mitad del cuadro, que está en un tono verdoso, monótono, sin ningún adorno. Toda la habitación no tiene ningún adorno, es de una austeridad, es de una pobreza absoluta. Primera condición fundamental: Marat es un dirigente político austero. Fíjese que no tiene ni una mesa para escribir, es un cajón de madera. No cabe mayor pobreza, ¿verdad? Y se ve incluso en la madera como se trata de un cajón vulgar que tiene la huella de los nudos, etcétera, etcétera. Pero además, en esa mesa de madera, el pintor ha puesto una dedicatoria, estrictamente como si fuera una lápida sepulcral, a Marat, y debajo la fecha escueta, el año 2, es decir, 1793, año 2 de la Revolución. ¿Quién era Marat? Bueno, pues Marat, según el retrato que se ve ahí de Joseph Voss, era un periodista y escritor. Un señor, por cierto, bastante feo, como lo era el propio David, que tenía también un defecto por un problema que había tenido, una herida en la boca, tenía una deformación en la mandíbula, que es el que aparece a la derecha en un autorretrato. Ya el autorretrato lo que sí nos dice es que una pintura de más calidad, que habla del gran pintor, técnicamente hablando, que era David, frente al otro pintor que hace el retrato de Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat se había granjeado mucha fama por dos razones. Primero, porque era un gran orador, tenía un don de palabra que movía muy bien a las masas. Y en segundo lugar, porque era efectivamente un efectivo defensor de los intereses del pueblo. Él no se distinguió, él pudo haber tenido el mismo rango que Robespierre, y haber estado incluso al frente de los jacobinos, pero siempre prefirió un segundo plano, porque a él no le interesaban los oropeles del poder, de la fama. Era un efectivo miembro de la defensa de los intereses de la Revolución, que se cifraban fundamentalmente, como saben, en la Declaración de los Derechos del Hombre, que es la médula de todo el cuerpo ideológico de la Revolución Francesa. Y luego además tenía también fama porque tenía un gran olfato político, era lo que se dice un animal político. Él había detectado, y eso le había dado mucha fama, la traición de dos personajes muy importantes, el general Lafayette y otro personaje que se llama Mirabeau. Estos dos personajes fueron piezas claves en todo el proceso revolucionario, pero traicionaron a la revolución. Y esto fue ya detectado con tiempo y avisado por Marat. Eso le dio un gran prestigio. Tengo que decir que David, que era muy amigo de Marat, era también un personaje que, por supuesto, aparte de su militancia política dentro del grupo jacobino, tenía el mismo o similar olfato político que tenía Marat. Bueno, esta es la escena, como les decía, de la muerte de Marat. Vean que la imagen de la derecha es un grabado de los que se utilizan para la información gráfica, es decir, de la que se reproduce en los periódicos. Y como es lógico, esto que sería lo que técnicamente llamaríamos una ekphrasis, es decir, una representación gráfica literal de los hechos, del suceso o de la narración, como ven, cuenta el momento dramático en que la joven Charlotte Corday está apuñalando a Marat en la bañera,
se ve la puerta abierta, la figura del amante que acude a los gritos que da Marat, etc. El cuadro de la derecha es un cuadro posterior de 1860 en la que se reproduce a Charlot también en persona, con todos estos detalles de la silla por el suelo, tal y como nos contaba la narración escrita del periódico de cómo fueron los hechos, ¿no? Y se los pongo para que vean que nada de esto tiene que ver por Dios, con el cuadro de Marat, con el cuadro de David, parafraseando a Velázquez, cuando pinta Velázquez a su famoso criado Juan de Pareja en Roma en 1649, y dice Palomino, dice, todo lo que había allí era pintura, solo lo de Velázquez era verdad. Bueno, pues el cuadro de David es verdad sin ser verdad. No sé si me entienden, pero es más verdad que lo que acaban de ver. Lo que acaban de ver es una mera descripción que no conmueve, no emociona, no trasciende tanto como este cuadro. Ahí tienen lo que ha elegido David. El momento inmediatamente posterior a la muerte. Sabemos que le asestó no sé cuántas puñaladas. Si se dan cuenta, ahí solamente se ve una puñalada, pero es una puñalada que está en un sitio muy concreto, encima, en el tórax. Solamente le falta que en vez de estar en el lado derecho, si hubiera estado en el lado izquierdo, ¿a quién le recordaría? A Jesucristo. Y el brazo que cae es el mismo brazo que hace Miguel Ángel en La Piedad, y el que van a ver ahora después en el Cristo muerto de Caravaggio. Vean con qué sutileza Marat nos está llevando a la muerte de Marat, identificándolo nada menos que con el máximo personaje de la cristiandad. Tiene en la mano una carta, un libelo, que se puede leer. Después lo vamos a leer. Y es... por Dios. No sé por qué me da a mí la alergia. Es la misma que se da... Es una carta que la ha escrito el propio David, seguro. Esa no es una carta, la carta original. Gracias. Tengo otro. No es la carta original. Es una cosa hecha por él, es profesor. La sostiene en la mano porque está leyendo, se la acaba de entregar Charlotte Corday, y al mismo momento de entregársela lo está asesinando. Entonces todavía la sostiene en la mano. Pero frente a esa carta verán que encima de la mesa, donde está el tintero, hay otro papelito, y ese papelito también se puede leer. Después compararemos lo que dice uno y lo que dice otro. Y por supuesto, la mayor y fortísima imagen de contraste y de comparación es el cuchillo que está en el suelo y la pluma que sostiene Marat. La pluma y el tintero son símbolos que identifican al hombre de bien, al hombre intelectual, al hombre que escribe. El cuchillo, el arma homicida. No puede haber mayor contraste. Charlotte Corday, el cuchillo; Marat, el bienhechor. Porque Marat lo que estaba escribiendo en ese momento era que se le dieran a una viuda pan y dinero por la muerte de su marido. Y frente a eso, el libelo de Charlotte Corday.
Vean la Piedad de Miguel Ángel y el brazo de Marat. Es clarísimamente una inspiración directa. Y la otra comparación que tenemos, el cuadro de Caravaggio, La muerte de Cristo. Esto no es de extrañar. Digamos, el conocimiento por parte del pintor es muy importante. Es decir, los grandes pintores, como es lógico, como los escritores, para escribir han tenido que leer mucho antes, y los pintores también han tenido que ver mucha obra. David tenía una grandísima cultura, él había estado en Roma, conocía perfectamente el arte italiano, pero sobre todo conocía en general la historia del arte. Y aunque hablemos en términos estilísticos de que esta pintura es una pintura llamada clasicista, por ese concepto escultural, dibujístico, tan racional, etcétera, pero sin embargo hay notas, hay contaminaciones en esta pintura que nos llevan al mundo del barroco. Otro tema interesantísimo, la complejidad de la obra de arte. No hay una obra de arte, digamos, totalmente ex novo que haga tabla rasa de la anterior. Un buen artista, una buena obra de arte, recoge también enseñanzas, absorbe toda la historia del pasado y la maneja, la introduce para formar una imagen nueva. Esta imagen, con todo lo que tenga de racionalista, que es mucho, sin embargo, tiene evidentemente todas unas notas de efectismo retórico barroco evidentes. La misma luz que cae y que va resaltando el cuerpo del yacente, del difunto Marat, es la luz en diagonal que maneja generalmente Caravaggio en sus composiciones para resaltar las partes principales de la representación. Bueno, sigamos viendo cosas. Decíamos que Marat era feo. Como verán, el rostro que pinta David se parece, indudablemente es un retrato que no traiciona, ni mucho menos absolutamente, la fisonomía de Marat, pero evidentemente la edulcora, la hace lógicamente más suave. Un héroe no puede mostrar sufrimiento. Lo mismo que no tiene, le he quitado todas las puñaladas, ese detalle macabro, le ha quitado también, digamos, la fealdad del rostro. Todo esto contribuye evidentemente a divinizar la imagen. Está divinizando la imagen de un personaje civil, pero además de un personaje civil que, ya digo, lo que tiene detrás de él es un historial de sangre. Pero Marat aquí está anteponiendo el hombre de bien. Primero, su amigo personal. Él tiene una amistad muy grande y le está rindiendo un homenaje personal. Pero está de paso también trascendiendo la imagen, haciendo de Marat un héroe universal. Vía a través de lo que era el camino que mejor podría quizás todavía entender la mayoría de la sociedad francesa, que era por vía cristiana, es decir, por vía religiosa, una figura religiosa, ha elegido una figura religiosa. Ahí está el detalle, que no se ve muy bien, de la contraposición. Ese fragmento no tiene desperdicio, porque está el cuchillo, la pluma, y se ve justamente la dedicatoria a Marat de David, ¿no? Vaya por Dios. Bueno, y aquí tenemos los escritos. Se lee perfectamente, incluso con la fecha, el 13 de julio de 1793, es decir, el día de autos, el día en que se produce el asesinato por Charlotte Corday. Y más o menos traducido, dice: de Marianne Charlotte Corday al ciudadano Marat.
la terrible desgracia que tengo me da derecho a pedir vuestra benevolencia. Parece un poquito críptico, la terrible desgracia. La terrible desgracia se puede entender, por eso digo que aquí hay siempre dos interpretaciones. Podía ser el hecho particular de la muerte de su novio, o podía ser la desgracia de la causa suya, la que ella defendía, la causa monárquica. En ambos casos es interesante este detalle, me interesa mucho comentarlo, porque si realmente el motivo de Charlotte Corday hubiera sido vengar la muerte del novio, estaríamos ante un suceso también, un hecho muy importante, y es la contraposición de lo que es la razón y el sentimiento. David, en el homenaje que le está rindiendo a Marat, se está comportando como el hombre que valora, diríamos, el bien general. El bien general a través de la razón. Es decir, Marat es un hombre que es un padre, lo que él quiere decir es un padre de la patria, es un padre que está trabajando por el bien de todos, mientras que Charlotte Corday está actuando de una forma egoísta, herida por el sentimiento de la muerte de su novio. Esto es interesante porque forma parte de la complejidad del momento histórico en que se está viviendo. Estamos viviendo finales del siglo XVIII, todavía pleno dominio de la razón ilustrada, pero ojo, no es la razón absoluta la que domina a fines del XVIII. Está ya inoculado los principios del romanticismo, que es lo que representaría más bien Charlotte Corday. Es decir, el corazón frente a la mente, frente a la razón. Puede ser una comparación un tanto extrema, pero a mí me parece que es interesante y que funciona también en esta representación. En cualquier caso, el otro texto, el texto que aparece aquí, en lo que estaba escribiendo Marat, es bueno, sí se puede leer perfectamente. A esa madre de 5 hijos cuyo esposo murió en defensa de la patria. Y además tiene un billete encima para que se le diera a la viuda. Bueno, me dirán ustedes que no es conmovedor. He aquí un padre de la patria que está pagando con su vida por la locura aparente de una despechada. Una lectura. Sencillamente, también la muerte de una persona que representa un pensamiento, una ideología que en ese momento está siendo vencida por la pequeña burguesía, que era la protagonista de la Revolución Francesa, y que evidentemente no se puede comparar que eran las defensas de intereses particulares, no digamos además una monarquía que, como saben, arrastraba en ese momento ya una gran decadencia, como era la corte de Luis XVI, un monarca al que el mismo David ya había votado en la asamblea la pena de muerte, le había contribuido, había votado porque se guillotinara a Luis XVI, motivo que le costaría luego ir a la cárcel. Iremos a la segunda parte con ese tema. Pero en fin, aquí está el ciudadano Marat, como ven ustedes, según versión de David, escribiendo cosas tan buenas como naturalmente el socorro, nada menos que a una viuda de guerra, y por otro lado la carta de la ciudadana Charlotte Corday. Bien, hasta aquí, por tanto, la lectura del cuadro visto en su conjunto y visto por partes. Es decir, David ha rendido, como digo, un homenaje a un amigo, pero sobre todo a un defensor de los principios de la Revolución,
al que considera, lógicamente, digamos, para entenderlos en sentido familiar, los buenos, frente al egoísmo, digamos, de los menos buenos, que representaría Charlotte Corday. Y ese proceso, como hemos visto, lo ha llevado a representarnos a un Marat absolutamente a lo divino, directamente a lo divino. Es decir, casi comparándolo con el sacrificio de un mártir cristiano, incluso insinuando la figura del mártir Cristo. Bueno, los sucesos que sucedieron después, brevemente, son los siguientes. Los jacobinos caen enseguida, después de la muerte de Marat, enseguida llega el Directorio, que fue una especie de pequeño golpe dentro de la revolución, donde los girondinos desplazan del poder a los jacobinos. Sigue vigente el principio de la Declaración de los Derechos Humanos, sigue todavía vivo la médula del pensamiento ideológico de la revolución, pero evidentemente hay una atenuación. Los girondinos, se corta ya toda aquella barbarie, aquella sangría, ¿no?, de guillotinado. Hay, no obstante, sigue habiendo muertos, presos. David va a la cárcel porque entonces sacan que él había votado la muerte de Luis XVI, y eso naturalmente era condenable, e incluso con riesgos también de perder la vida. Pero en fin, las cosas se atemperaron en la Francia de aquellos momentos. Y David intuye ya todos esos cambios. Y él, incluso estando en la cárcel, presta su apoyo al Directorio. También eso en parte le sirvió para que pudiera salir de la cárcel. Pero se sabe que incluso dentro de la cárcel y dentro de su connivencia con el Directorio, David intuye y sabe perfectamente que el rumbo político de la Revolución Francesa, para salvarla, depende de un joven militar, un joven general, del que se dice que es muy ambicioso, pero es un militar brillantísimo, un gran estratega. Cosa que él sabía perfectamente que al movimiento revolucionario iba a venir una contrarrevolución, que, como suelen ser todos los movimientos contrarrevolucionarios, son tanto o más sangrientos que la propia revolución. Y entonces había que salvar toda aquella estructura. Y este joven militar tenía sobre todo la gran virtud para David, que hizo que lo abrazara sin dudar alguna, que era un militar que estaba comprometido con la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, la Revolución Francesa podía seguir adelante. Ese hombre era Napoleón. Hombre ambicioso, figura controvertida como las que más, pero Napoleón tenía una idea muy clara. Él entendía que efectivamente el mal de Europa, ya no de Francia, de Europa, era una viejísima dinastía que representaba todo el antiguo régimen, que eran los Austrias, los Habsburgo, y que eran sus enemigos. Y Napoleón no solamente controla militarmente el poder en Francia, sino que pasa rápidamente a la acción exterior, a las guerras contra todos los imperios, porque, como se puede usted imaginar, todas las monarquías europeas estaban en contra de la Revolución Francesa, puesto que lo que había en juego era nada menos que un cambio de página en la historia. Era la pérdida, la abolición del antiguo régimen y la imposición del nuevo régimen, que era el régimen liberal. Esto es lo que había en juego. Cuando Napoleón llega en un momento, entra en Alemania, y los estudiantes alemanes, muy nacionalistas, le ponen una bomba y se salva, dice Napoleón, dice: pobres, no saben que yo soy su libertador. Esta es la situación. Una Alemania que entonces no era Alemania, que era un conglomerado de territorios señoriales. Es decir, por eso esto hay que entenderlo así. Y yo creo que esto nos ayuda a comprender también
este cuadro y el cambio de David. Ese pintor que hemos visto pintando un Marat, que era un mártir cristiano, con esa sobriedad, con esa dureza con la que él estaba haciendo una pintura que encajaba perfectamente dentro de los ideales de ese racionalismo revolucionario, en muy pocos años, en 1800, 1806, en la fecha de este cuadro, David está haciendo una pintura completamente distinta, una pintura triunfal, pomposa, con otros colores. Es la pintura al servicio de un nuevo líder. Marat versus Napoleón. Y no más todavía. Anterior incluso a este cuadro, pinta ese otro de Napoleón cruzando los Alpes, que por cierto tiene también un aire totalmente romántico, muy diferente de la sobriedad, de la austeridad del cuadro de Marat. Cuadro apoteósico, con el caballo encabritado y él con el pelo agitado, etcétera, etcétera. Y sobre todo, además, a caballo, cuando los hechos reales es que, como saben ustedes, Napoleón atravesó los Alpes. Unos dicen que a lomos de una mula, otros dicen incluso de una burra. Pero es aquí como lo pinta David. ¿Ven cómo se pueden manipular perfectamente las cosas? Pero todavía hay más. En 1812 tenemos este otro retrato de Napoleón. Ahí está Napoleón en primer término. Y lo vemos muy compuesto. Incluso yo diría que está, por supuesto, aseado, está como descansado. Pero hay dos detallitos. Si ustedes se fijan, uno es que hay una vela encima de la mesa encendida y un reloj que marca, si no me equivoco, las 2:20. He aquí el padre de la patria, trabajando hasta las 2:30 de la madrugada en su despacho. Otra versión del mismo concepto de héroe. Claro, esto le ha valido a David, por parte de la crítica mucho tiempo, el calificativo de chaquetero. Bueno, no digo que efectivamente su interés le iba muy bien ser pintor, primer pintor, porque Napoleón lo hizo primer pintor, esto es evidente. Pero hay un cierto hilo conductor. Si ustedes se dan cuenta, David ha elegido y le puso el ojo a Napoleón porque sabía que Napoleón era el único que, con todas esas concesiones que le tenía que hacer a la corruptela, porque sobre todo por la familia de Napoleón, que era bastante corruptilla, todas las hermanas y toda la familia, y él mismo incluso, pero era un defensor de los derechos del hombre, la médula de los principios revolucionarios. Aunque Napoleón después acabara perdiendo, acabara cayendo por movimiento de la contrarrevolución, pero el liberalismo había entrado en Europa. Y la Europa liberal, que es la Europa moderna, la Europa de la que todos somos herederos, está ahí. O sea, David, políticamente, incluso aparentemente tan contrario a lo que había sido su primera etapa revolucionaria, pero en el fondo yo creo que mantuvo una cierta línea. Fue defender su fe absoluta en los principios liberales. Bueno, hasta aquí la historia de Marat y la historia de David. El segundo tema, lo de, como se había puesto ahí, la muerte de Fernando VII. Bueno, tengo que hacer una aclaración. Este cuadro no es exactamente la muerte de Fernando VII, es la enfermedad de Fernando VII. Y es importante esa variación en el título. Aquí, Fernando, está el hombre muy mal,
estaba casi en la última, pero salió. Esto fue una crisis muy aguda. Él padecía de gota, bueno, tenía muchísimos achaques, propio también de una vida, en fin. No voy a entrar en detalles porque se sabe mucho de la vida y de aventuras de este rey. Pero un año antes de morir, en 1832, él tuvo esta crisis en la cual ya no se contaba con él. Sin embargo, fue un momento crucial por lo siguiente. En 1830, cuando su cuarta mujer, María Cristina de Borbón dos Sicilias, estaba embarazada, antes no había podido tener descendencia Fernando VII, que tenía, bueno, aquí habrá médicos, no se habrá médico hoy aquí en la sala, él tenía una macrosomía, problema de un cierto defecto, algo monstruoso, que le tenía muchísimos problemas para procrear. Pero bueno, con María Cristina por fin engendra. Y en 1830, y sin duda también yo creo que por efectivamente inspiración de la propia María Cristina, y quizás también por él mismo, no sabe, primero, si él va a poder llegar con vida al nacimiento de su hijo. Y en segundo lugar, que no sabe si va a ser hijo o hija. Entonces, ante esa situación, consigue reponer la pragmática sanción, que era una normativa que ya había sacado Carlos IV, por la cual Carlos IV abolía la ley sálica, es decir, la ley que impedía reinar a las mujeres. Pero la pragmática no se ejecutó, no tuvo ejecución, y estaba ahí latente. En 1830, Fernando VII la activa, y al activarla se produce, como ustedes se pueden imaginar, un conflicto terrible. Un conflicto terrible porque el hermano de Fernando VII ya se estaba relamiendo desde hacía mucho tiempo como heredero del trono, el jefe de los carlistas, como es evidente. María Cristina, evidentemente, no sabe todavía si va a tener una hija, pero en previsión de eso, le interesa volver a activar la ley sálica. Y no solamente esto, sino el tema es más complicado, porque detrás de eso están ya también los liberales. No olviden los sucesos tan terribles que habían ocurrido entre 1819 y 1833. Un Fernando VII que había sido secuestrado por Napoleón en el castillo de Valencey, pero un Fernando VII que vivía maravillosamente con Napoleón. Pero no solamente que vivía maravillosamente con Napoleón, conocemos las cartas, se conservan las cartas de Fernando VII a Napoleón, y no se puede usted imaginar qué cartas más pelotilleras. Cada vez que ganaba una batalla Napoleón, Fernando VII se deshacía en elogios. Era una cosa tremenda. Y por las circunstancias, los propios intereses del propio Napoleón, lo devuelve otra vez para que reine en España, una vez que cae su hermano. Y entonces llega aquí y llega como el deseado. En una situación en la que él, que venía, ya digo, de un ambiente absolutamente del entorno napoleónico, y debía ser en principio impregnado de sus ideas, pero entre que le ponen a jurar la Constitución de 1812, la Pepa, en un trágala, cosa que ya no le gusta nada. Luego todo el levantamiento, la represión, el levantamiento de Priego, el apoyo a todo esto, como ya había triunfado en Europa, todo el movimiento contra el revolucionario, con el famoso príncipe de Chateaubriand, otro napoleónico, que también se arrepintió profundamente de su pasado napoleónico y que encuentra en el cristianismo el gran motivo de la inspiración y se vuelve un cristiano más papista que el Papa, y con los 100.000 hijos de San Luis viene a apoyar a Fernando VII. Fernando VII, que en el fondo era un hombre sencillamente muy egoísta, dijo, bueno, pues estupendo, poder absoluto para mí, la década ominosa, con represión de todos los liberales.
Y en esta situación, en estas circunstancias, pues, como digo, lo que había en juego ya era si la pragmática se podía poner en funcionamiento o no se podía poner. Es decir, si Carlos tenía todos sus derechos y con él todo lo que representaba Carlos, que era todo el pensamiento más tradicional, todo lo que eran las viejas ideas del antiguo régimen, o si por el contrario podía haber una mujer, que había la esperanza de que por allí entrara el liberalismo. Los liberales volvían al poder. Y eso es lo que hay en juego. Un enfrentamiento político de posibilidades entre conservadores y liberales. El médico que está atendiendo ahí a Fernando VII es un tal Toledo, que era un médico muy prestigioso, pero que era liberal y que estaba desterrado. Y se llamó y se puso ahí, y esto ya es significativo, porque los liberales estaban jugando su partida. Bueno, al cuadro. ¿Quién es el protagonista de ese cuadro? Lo es Fernando VII, que si apenas se le ve, no se le distingue mucho. Lo son todos los ministros, que son retratos auténticos, tampoco. El protagonista de este cuadro son una mujer y un objeto. La mujer, que está a su cabecera, esa señora, que lógicamente es la amada esposa, vistiendo el hábito del Carmen, porque le había hecho una promesa a la Virgen del Carmen para que se curara el marido. Santa esposa, tomen nota. Y un sillón que avanza en primer término, un sillón vacío, un sillón curial, donde nuestra imaginación nos hace pensar en las horas y horas que esa mujer tuvo que estar allí al lado de la cama del marido, dándole la pócima como está dándole ahí. En una palabra, el protagonista de este cuadro es ella, es su asiento, es esa imagen de santa esposa, una santa esposa que se la entendía con el guardia de corps, con el que se casó al mismo morirse Fernando VII. Pero aquí está cumpliendo perfectamente el papel que se le pide a una reina santa esposa. Bueno, el éxito de esta pintura de Federico de Madrazo, que como saben es un gran pintor, hijo de Pedro de Madrazo, fue tal que se hicieron muchas estampas, bueno, sobre todo a partir de este modelo, de un artista francés, Florentino de Craen. Pero fíjense el título que lleva esa estampa, que es el mismo cuadro que hemos visto antes, pero la estampa ya se titula Amor conyugal. No hay dudas. Esto nos aclara mucho que efectivamente lo que nosotros hemos visto atrás no es la muerte de un héroe o la enfermedad de un héroe, sino la heroicidad de una mujer. Claro, esto lo está pintando un liberal, porque saben que ahí puede haber eso. Bueno, entre media hubo, Fernando VII salió de aquella y se puso otra vez bueno, hubo una presión, sobre todo de su primer ministro, que era Calomarde, que era un partidario de Carlos. Y entonces consiguieron que otra vez volviera a abolir la ley sálica. Hay un suceso muy gracioso, María Cristina tenía una hermana que era de Armas Tomar, Luisa Carlota. Esa se presentó corriendo en Aranjuez, donde estaba el asunto, y cogió a Calomarde, nada más que entrar, y según esto no está comprobado, es un poquito de leyenda, que le arreó tal bofetón que lo tumbó, acusándolo de manipulador y tal. Y ahí viene la famosa frase de Calomarde que dice, manos blancas no ofenden. Ese dicho viene por ahí. Pero lo cierto es que después de todo aquello, efectivamente en el último momento, Fernando VII abole la ley sálica. Y efectivamente, luego ya nace la niña Isabel, y ya con Isabel los liberales entran en el gobierno. Es decir,
este cuadro de Federico Madrazo y la estampa que con el título de Amor Conyugal la vemos ahí, es un canto, es también un homenaje realmente al pensamiento liberal, a la idea liberal encarnada en la figura de una mujer cuya imagen creo que francamente está distorsionada con los hechos reales, es decir, no era precisamente María Cristina así. He seleccionado este texto de un periódico madrileño, el Correo Literario y Mercantil, porque es el que nos confirma lo que estoy contando de esa lectura de la imagen, ¿no? La excelsa Cristina, superior a la debilidad de su sexo y sencillamente vestida con el hábito del Carmen, sin cumplimiento de su religioso voto, está a su izquierda en actitud de contener la sangre de las cisuras hechas por las sanguijuelas en aquel lado del cuello. Le estaba haciendo una sangría al pobre Fernando VII. Y en primer término, delante del lecho, un sillón curial que señala el sitio en que nuestra amada soberana permaneció inmóvil y vigilando tantos días y noches la existencia de su regio esposo, olvidada de las comodidades de su dignidad y de la delicadeza de su sexo. Texto típicamente del siglo XIX. Bueno, pues con estos dos ejemplos he querido mostrarles, por tanto, cómo efectivamente la representación de figuras políticas importantes se prestan, evidentemente, a una manipulación, a la construcción de una imagen, porque eso es la construcción de una imagen, es decir, una idea, una imagen es una idea plástica, una idea que un artista, que un pintor, tiene su percepción, evidentemente subjetiva, de los hechos, pero que evidentemente nos las presenta al espectador con el fin y con la finalidad, lógicamente, de convencer. Y esto es el arte. El arte es el poder de la imaginación. Las imágenes son ideas plásticas, ideas que se plastifican en forma de pintura, de escultura, de cualquiera de este tipo de manifestación. Y tienen un gran poder, tienen el gran poder de lo pregnante. Lo tiene también, ojo, la poesía, que es posiblemente el arte de las artes todavía, porque la poesía juega también con imágenes, palabras que tienen una grandísima fuerza, una gran capacidad de sugerir y de imaginar. Pero no quiero decir aquí, porque sería falso y distorsionaría aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. No es exactamente eso, es algo mucho más complejo. Una imagen no es un eslogan tan sencillo como un anuncio publicitario. Como han visto, detrás de estas dos imágenes que he puesto se encierran un entramado muy largo, muy complejo, en el que se combinan estilos, historia, sociología, psicología. Todo eso forma el magma del cual el artista construye una imagen. Esa imagen, que no tiene por qué ser efectivamente ni mucho menos la real, sino quizá incluso todo lo contrario, pero en cambio tiene la gran fuerza de convencer, la gran fuerza de mover evidentemente al espectador hacia una determinada toma de posición. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Siento esto de la tos, lo malo que es la... Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, estamos en tiempo. Pero no de susto, ¿no? No de susto. Sí. Todo lo que refleja la imagen lo ha discutido filósofos, psicólogos, sociólogos. No, eso. Bueno, un historiador, el historiador lo que tiene es siempre que situar los hechos en un contexto. Esta es la función del historiador. El historiador no es simplemente el que va recogiendo datos. Eso cualquier persona erudita lo puede hacer. El problema es
estudiar el contexto, situar los hechos en un contexto. Yo he planteado aquí unos hechos, un contexto, y cada uno de ustedes, lógicamente, puede sacar su propia conclusión. Pero la labor del historiador es esa, es contextualizar. Tema que siempre es difícil mantener, digamos, el justo equilibrio. Es cierto que a la hora siempre de juzgar los hechos, todo tipo de juicio encierra una subjetividad y siempre se corre el riesgo de que el que lo emite, pues lógicamente cabecee hacia un lado. Esto es inevitable. Pero bueno, dentro de eso el historiador, efectivamente, su papel es mantenerse, procurar estar siempre en ese punto de equilibrio, ¿no? Los hechos son muy complejos. Todos los hechos son muy complejos porque hay muchísima fuerza y muchísimas tensiones que están en juego. Ahora, en cualquier momento de la historia, se refería José Ángel, ponía el ejemplo de la situación actual, ¿no? De si había o no había retrato, cómo era ese retrato. Cada época tiene efectivamente su peculiaridad. La historia no se repite, a pesar de que aparentemente esto sea un dicho que también se abusa mucho de él. La historia se parece a cosas que han pasado, pero nunca es exactamente igual. Había un filósofo napolitano del siglo XVIII muy interesante, Vico, que decía que el movimiento de la historia no era ni una línea progresiva como un vector, como creyó que era, por ejemplo, era el pensamiento de la razón ilustrada, ni era tampoco un retorno otra vez hacia atrás, sino era un torno-ritorno, decía, es decir, una especie de movimiento en espiral, ¿no? Donde la historia parece que gira y que vuelve otra vez a situaciones del pasado, pero nunca repite exactamente el pasado. Porque hay cambios inevitables, que son los cambios de cada momento, ¿no? Entonces, efectivamente, lo difícil es cómo analizar, con qué profundidad analizar realmente todas esas fuerzas que hay en juego en un momento determinado para poder contextualizar y para poder situar los hechos en su sitio correcto, ¿no? Entonces, claro, los historiadores se supone que tenemos que tocar muchas teclas del piano si queremos hacer una historia aceptable. Pero vamos, ya me gustaría a mí tocar el piano, eso no lo tengo. Gracias.